Voy a compartir pantalla con ustedes para una presentación y a través de esa quizás nos podemos seguir de una manera un poquito más fácil. Debo confesar que cuando armé este estudio, yo pensé que teníamos 1 hora y media de duración, me confundí con generalmente la duración de clase, y bueno, y preparé material como para 1 hora y media. Así que usted no se preocupe, a las 8 déjeme hablando solo, y yo sigo hasta las, ¿qué? 9:30. No, no se preocupe, voy a tratar de resumir lo más que pueda y sobre todas las cosas puntualizando en aquello que más me interesa compartir. La relevancia del mensaje bíblico para los tiempos actuales, este es el tema, y es un tema muy amplio, como ustedes se podrán imaginar. Por eso decidí tomar el tema de la justicia como un estudio de caso, tomar el tema de la justicia en el mensaje bíblico y como un estudio de caso que podría aplicarse, por supuesto, a muchos otros temas que también encontramos en la Biblia, pero el tema de la justicia es un tema que la verdad que está de principio a fin en el mensaje bíblico y por supuesto tiene una relevancia tremenda para todos los tiempos, no solo los tiempos actuales, sino para todos los tiempos de la humanidad. Así que vamos a estudiar entonces un poquito a esta imagen o esta señora, esta imagen de justicia, que es por demás muy interesante, la espada en su mano, como con poder, con autoridad. Por otro lado, en la otra mano, balanzas que de alguna forma lo que está señalando allí es equidad, está hablando de igualdad en esas balanzas. Y para mí una de las mayores lecturas de esta imagen es que tiene los ojos vendados, precisamente para no hacer diferencia, para no hacer acepción entre las personas o entre los juzgados. Así que bueno, esta es la imagen típica de la justicia y vamos a estar entonces tratando de encontrar este tema de la justicia en el texto bíblico y de alguna manera viendo de qué forma esto tiene relevancia para nuestros tiempos. Ahora, ¿qué es justicia? En el lenguaje evangélico, en el lenguaje cristiano o en el lenguaje eclesiástico, estamos muy acostumbrados al término justicia y en mucho sentido con el significado soteriológico de la palabra, ese significado de la salvación de la palabra justicia. Y esto significa la justicia de Cristo aplicada al creyente pecador, en el momento de la conversión. Y esto gracias a la muerte vicaria de Jesucristo. El término teológico para esto es justificación. Hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, dice la palabra del Señor. Este es entonces uno de los términos con los cuales nosotros más familiarizados estamos en la iglesia o en el ambiente teológico o simplemente cuando referimos a justicia en la Biblia, estamos pensando en este elemento de la justificación. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos sido justificados por medio de la obra de Jesucristo. Otra manera, otro término al que también estamos muy acostumbrados es ver la justicia en términos individuales, es decir, el hombre justo o la mujer justa, en términos individuales y de tipo moral, es decir, una rectitud moral que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con el testimonio que damos en el mundo o el testimonio que damos frente
a otras personas. La palabra que más se asocia a esto tiene que ver con rectitud. Y lo más probable es que si nosotros hemos escuchado mensajes bíblicos sobre la justicia, por lo general han ido por acá. Generalmente es este tema, el tema de la justicia es de ser recto moralmente, de ser justo, de portarme bien, de dar un buen testimonio y por supuesto de ser justificados gracias a la obra de Jesucristo. Ahora, ¿hay algo más en el texto bíblico acerca de justicia? ¿Hay algo más que el texto bíblico enseña acerca de la justicia? Y yo creo que sí, y de hecho es el planteamiento que yo quiero hacerles en este día. El planteamiento que quiero hacerles es que si bien hay un aspecto moral, individual de justicia, que tiene que ver con el apego a las normas morales de Dios, que tiene que ver con el cumplir con los mandatos divinos, tiene que ver en ese sentido una justicia moral, pero la Biblia va más allá, incluso cuando habla de justicia. También habla de la justicia en el sentido legal, la justicia como la administración de la justicia en los sistemas judiciales. Y acá entonces ya estamos entrando a los pasillos de las cortes, de los tribunales, de los jueces, que por supuesto con el correr de los años o en la historia había distintos pasillos que servían como cortes. En la antigüedad, por ejemplo, eran las puertas de la ciudad, era el lugar donde se reunían los nobles, donde se reunían las personas indicadas para juzgar, llegar a ciertos juicios. Hoy los tribunales de justicia son los que administran precisamente la justicia. Pero también hay un aspecto social de la justicia en la Biblia que tiene que ver con ese aspecto de las relaciones interpersonales entre grupos sociales, entre personas, pero no solo entre individuos, sino también entre grupos sociales. Por ejemplo, gobernantes y gobernados, o patrones y trabajadores, o autoridades religiosas y el pueblo, entre una cultura dominante y otra que no necesariamente es dominante. Entonces, cuando hablamos de justicia en el texto bíblico, por supuesto que tiene que ver otra vez con el elemento de la salvación, el elemento de la justificación. Por supuesto que también tiene que ver con el aspecto moral, pero también va más allá, como dice precisamente John Stott en este libro tan conocido, Contracultura Cristiana. Aspecto legal y aspecto social. La Biblia precisamente habla de esto en el texto bíblico. Y por eso es que sostengo en este conversatorio, sostengo que el texto bíblico es relevante para estos tiempos. Porque no solo habla acerca de la justicia en un sentido individual, moral o soteriológico, sino que va mucho más allá. Un autor, Walter Brueggemann, escribió: por justicia nos referimos a la capacidad de Yahvé, a la capacidad de Dios, de estar presente en situaciones difíciles y de intervenir poderosa y decisivamente en pro de la rehabilitación, la restauración y el bienestar. Es decir, donde Dios se hace presente para restaurar o para llevar el bien a su pueblo, ahí entonces también estamos hablando de justicia, y hay muchos casos de eso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, simplemente como para traer uno de tantos, es en el Éxodo, ¿no? Cuando Dios se le aparece a Moisés y dice: ve a rescatar a mi pueblo.
Escucho el lamento de mi pueblo, veo el lamento de mi pueblo, la opresión de mi pueblo, y por lo tanto te envío para que los saques de la esclavitud de Egipto. En ese momento, ese accionar de Dios, hay justicia también allí en el texto bíblico. Es lo que dice Brueggemann en este caso. La justicia en todo este sentido de la palabra amplio como el que hemos hecho referencia, es uno de los valores más importantes de la Biblia, porque precisamente refleja el carácter de Dios. Dios es justo. Por eso los profetas interpretaron que la injusticia es un pecado mayúsculo. Y esto nos debe traer a nuestros días, porque la injusticia, por más que ha pasado el tiempo, no ha dejado de ser un pecado mayúsculo. Y es un pecado mayúsculo porque es lo opuesto al carácter de Dios. Dios es justo. Por lo tanto, toda injusticia se opone a su carácter y por lo tanto es una ofensa contra Dios mismo. Todo acto de injusticia, repito, es lo opuesto al carácter de Dios y por lo tanto se constituye en una ofensa contra Dios mismo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a los profetas, y estoy solo listando algunos de ellos, vemos que, por ejemplo, hace alusión de la justicia en cuanto a la administración de la justicia. Isaías capítulo 10, solo cito palabras nada más de este texto mucho más amplio, por supuesto, pero usted recordará que Isaías dice, ¡ay! En el sentido del lamento, ¿no? ¡Ay de los que dictan leyes injustas! ¡Ay de los que privan de derecho a los pobres! Bueno, pensemos en esto, en nuestros tiempos actuales, ¿quiénes son los que dictan leyes? Por supuesto, en un sistema como el argentino es un sistema bicameral, es decir, donde hay dos cámaras, diputados, senadores, y las leyes que se dictan precisamente tienen que ser aprobadas por ambas cámaras. Si la ley la propone, por ejemplo, la Cámara de Diputados, es la Cámara de Senadores la que debe aprobar, y también por el contrario si es al revés. Hay de los que dictan leyes injustas en los tiempos de Isaías, pero también hoy. El comercio, Amós capítulo 8, verso 4, oíd esto, los que explotáis a los pobres, dice. A los que dicen, achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos las balanzas para comprar a los pobres por dinero. Oíd esto, ustedes, los que determinan el precio de las cosas. La esclavitud en violación de las normas del año de jubileo. Bueno, usted puede leer ahí Jeremías 34 después. El salario, Malaquías 3:5. Cuidado con los que explotan a sus salariados, los que pagan salarios de miseria, los que se enriquecen a través de la explotación de sus trabajadores. La riqueza mala vida en Ezequiel capítulo 22. Paga que recibieron por derramar sangre, dice Ezequiel 22:12. El sicariato. Cuando hoy nosotros vemos el sicariato en distintos lugares, los sicarios, los que reciben paga para poner fin a la vida de alguien.
Bueno, precisamente de esto habla Ezequiel 22:12. Aquellos que reciben paga para derramar sangre o que utilizan el interés, la usura para dejar en bancarrota a aquellos que caen en sus manos. Y vamos a llegar a estos tres últimos casos luego al final. La denuncia de los profetas es en cuanto a injusticias de tipo legal, de tipo social, injusticias que se daban en sus tiempos, y debemos preguntarnos si esas injusticias acaso no siguen siendo parte de la historia de la humanidad. Los profetas, es interesante ver que los profetas no solo denunciaron la injusticia del pueblo de Israel, sino también denunciaron las injusticias de las naciones paganas. Por lo tanto, cuando los profetas, acá solamente le puse dos ejemplos, Jonás capítulo 8, Daniel 4:27, pero por ejemplo el libro de Amós, por ejemplo Abdías, y tantos profetas que hablan acerca, denuncian la injusticia aún fuera del pueblo de Dios, la injusticia en aquellas naciones paganas. Por lo tanto, el mensaje del texto bíblico no es un mensaje solo y exclusivamente de justicia soteriológica y de justicia moral para el pueblo de Dios, para la iglesia, sino también para la sociedad entera. Esto lleva a pensar que la justicia es un valor universal y Dios demanda la justicia, tanto para su pueblo como para todos aquellos que son parte de la humanidad. En varios pasajes del Antiguo Testamento nosotros notamos que Dios llama la atención a su pueblo, a un pueblo que piensa que porque rinde culto es suficiente para agradar a Dios. Y Dios dice, no, no es suficiente. Porque ¿qué es lo que pido de ti? Dice Dios. Lo que pido de ti es justicia, que ames el bien, que defiendas al huérfano, a la viuda, al desprotegido. Es un mensaje recurrente entre los profetas. Solo para mirar nada más algunos pasajes, tengo varios, pero otra vez por un tema de tiempo no podemos verlos todos, pero quiero llamar la atención en particular al capítulo 29 de Job, verso 12 al 17, porque el 1:1, 1:8, el 2:3 son pasajes que todos lo hemos conocido. Cuando Dios dice, ¿acaso no has visto, dice Dios, hablando con Satanás, no has visto a mi siervo Job? ¿Acaso hay otro justo como él? ¿Qué trata esa justicia de Job? Bueno, capítulo 29, Job da testimonio de esa justicia. Y lo que dice el capítulo 29 dice que Job libraba al pobre que clamaba, defendía al huérfano, daba alegría al corazón de la viuda. Job, como individuo, como parte de la sociedad de su tiempo, era ojos para el ciego y pies para el cojo. Era padre para los necesitados. Dice, de la causa que no entendía me informaba, dice el verso 15. Maravilloso, porque no hay lugar para ser indiferente ante la injusticia que rodea a Job. Si hay algo que no entiendo, me informo, pero no puedo quedarme excusado por la indiferencia, simplemente por decir, no es mi asunto, simplemente por decir, no entiendo de esto. Si hay algo que no entiendo, dice Job, me informo. Y dice el verso 17, a los malvados les rompí la cara y de sus dientes arrebaté la presa. Y ojo, no estoy animando a la violencia, pero lo que sí creo que el texto nos enseña
es que ser justo en los tiempos de Job significaba luchar contra la injusticia dominante. Por supuesto, cuando hablamos de el justo, no estamos solo hablando de el justo moral o el justo por la fe, estamos hablando de una justicia que tiene que ver también con justicia social, tiene que ver con la defensa de los derechos del otro, de aquel que no puede defenderse. Salmo 112, precioso salmo que lo hemos usado tantas veces, Salmo 112, el hombre, y hay que agregar, por supuesto, el hombre y la mujer que teme al Señor. ¿Cómo es ese justo? Bueno, usted puede hacer más o menos una identificación. Verso 5, presta, ayuda. Verso 8, vive confiado. Verso 9, reparte con liberalidad, es generoso. Verso 10, otra vez. El verso 10 dice que su accionar de justicia, reflejado en los versos previos que hemos simplemente mencionado, el accionar de justicia lleva a los que son malvados o a los que no son como él a la irritación, al enojo. El Salmo 112 nos habla entonces de un justo, de un hombre justo o de una mujer justa que provoca reacción en los injustos. Preciosa identificación del justo, aún para nuestros días. ¿Cómo es un justo hoy? Es un hombre bueno, es una mujer buena, no le hace mal a nadie, todos lo quieren tener como vecino, es bonito, buena gente, la verdad que provoca risas a todo el mundo, le cae bien a todo el mundo. Bueno, le debo de alguna manera decir que lea de nuevo el Salmo 112, porque lo que va a encontrar en el Salmo 112 es a un justo que provoca a irritación a los que no son como él, por causa de su accionar de justicia. Isaías capítulo 1, verso 17, define 4 actos de justicia. La primera es buscar la justicia. La justicia no es algo no es simplemente algo, una esfera, un espacio en el donde me muevo, sino que en todo lugar, esa es la idea de Isaías 1:17, esa es la idea de buscar la justicia. En todo lugar donde me muevo, donde ejerzo mi vida laboral, profesional, docente, educativa, en todo lugar donde me muevo, sigo la justicia, busco la justicia. En segundo lugar, el segundo acto, defiendo la causa del agraviado. El tercer acto de justicia, según Isaías, verso 17, es defender al huérfano. Y acá el defender al huérfano tiene que ver con defender a aquel que está sin defensa, el indefenso. Es un involucramiento en causas de otros, defender a la viuda, el cuarto acto. Si usted ve entonces en este caso en particular, podríamos pensar que un acto tiene que ver posiblemente con una rectitud moral. Busco la justicia, soy correcto en andar diario, pero las otras 3, y le animo que lea Isaías 1:17, las otras 3 tienen que ver con un involucramiento en causas de otros, un involucramiento que demanda justicia en favor de otros. Vamos a pasar simplemente por Jeremías por un tema de tiempo.
Pero en Jeremías la profecía es contra el rey injusto, el rey Joacim. Léala esta profecía. 22, verso 13 al 19. Joacim es el hijo de Josías, un rey bueno. Y el profeta, Dios hablando a través del profeta Jeremías, dice: tú no seguiste los pasos de tu padre. Eres un injusto. Y has edificado casas, y has edificado segundos pisos para tu propio provecho. Lea esta profecía, porque es un señalamiento hacia un gobernante injusto que siguió los pasos contrarios al de su padre. La falta de justicia, como dijimos y hemos visto algunos casos, es uno de los pecados más denunciados por los profetas del Antiguo Testamento. La injusticia con sus componentes de opresión, marginación, abuso de poder, violencia y otros males similares se encuentran en el centro de la denuncia de profetas bíblicos. Pero no solamente es antiguo testamentario. Juan el Bautista señala la venida del Mesías y anticipa sendas de justicia. Hagan sendas derechas, dice Juan el Bautista. Y lea Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, le habla Juan el Bautista, versos 7 al verso 14, le habla a los religiosos de la época. Le habla a los ricos, dice: el que tiene 2 camisas, quédese con una y entregue la otra, reparta la otra. Es decir, involúcrese en la necesidad de justicia social. Y cuando le dice, recordará a ustedes a los soldados romanos, ¿y qué debemos hacer? Y dice: bueno, no cobren coimas. Oh. Juan el Bautista. El mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, todo el Sermón del Monte, y muchos otros pasajes, por supuesto, enseñanza de Jesús, son denuncias proféticas contra la injusticia de su tiempo. La exhortación apostólica en género epistolario, ¿cuántas veces? Solo le dejo una para que la lea luego, 2 Corintios 8, verso 8 al 15, que lo dejo solo como tarea. La exhortación paulina a buscar que seamos generosos y ayudadores para con aquellos que tienen menos. Santiago, el hermano de Jesús, al buen estilo de un profeta testamentario, llama la atención a las injusticias de su época. La Biblia, en todo el texto bíblico, por supuesto, en los profetas, pero no solo los profetas, aún en el Nuevo Testamento, señala la injusticia como un pecado mayúsculo, como un pecado que atenta contra el carácter mismo de Dios. Déjeme pensar unos minutos con usted en la justicia hoy. Quiero compartir algunas imágenes, y quizá son algunas imágenes, si usted nos sigue desde otra parte, voy a presentar imágenes de Argentina, pero seguramente o posiblemente usted puede pensar en otras imágenes. En un país donde la pobreza se acerca al 50% de la población, casi la mitad de la población es pobre, 6 de cada 10 chicos son pobres. Falta de acceso a la comida, falta de acceso a la salud pública, a la educación, a la vivienda digna. Eso es injusticia. Es una injusticia que posiblemente nosotros nos acostumbramos a ella.
pero no porque la naturalicemos al verla todos los días, deja de ser injusticia. ¿Y tiene algo el texto bíblico para decir acerca de ella? Por supuesto que sí. Porque el mensaje del texto bíblico es relevante también para estos tiempos. Solo cito algunos casos. Van 27 aniversarios del peor atentado. 18 de julio de 1994, el atentado contra la mutual israelita, la AMIA. 27 aniversarios, año tras año, sin justicia. 6 años sin justicia por la muerte de un fiscal. Femicidios, una mujer asesinada por violencia cada 40 horas en Argentina, en lo que va del 2021. Víctimas de violencia de todo tipo, que todavía esperan por justicia. Riqueza lograda de manera ilícita. Eso también es injusticia. La Biblia también habla de eso. Presos privilegiados con prisión domiciliaria, mientras otros por delitos menores están purgando la cárcel efectiva. La evasión fiscal, ladrones con guantes blancos que se les perdonan deudas millonarias, mientras otros deudores de montos mucho menores deben vender sus empresas, sus activos, pierden sus casas para evitar ir a prisión. Y podríamos ir hablando como también la persecución a la prensa que investiga al poder político de turno. Y podríamos seguir enumerando distintos casos de injusticia que hoy se vive en nuestro país. Ni hablar de los tribunales. Podríamos seguir por los pasillos de los tribunales, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Como dice esta caricatura de Nick en el Gaturro. Sí, antes se vendaba los ojos, como lo vimos al inicio, pero ahora se tapa la cara de vergüenza. ¿Cómo finaliza el mensaje de los profetas? Bueno, Amós lo denunció, solo haciendo un recorrido muy rápido, por supuesto. Amós lo denunció. En Amós capítulo 5, verso 10, Amós denuncia la persecución, el gobierno de su que perseguía para callar a los que denunciaban sus injusticias. ¿Quiénes eran los que denunciaban sus injusticias? Los profetas. Y entonces los profetas eran perseguidos por el gobierno de su época. La corte estaba llena de injusticia. La corte, el lugar donde la gente iba a buscar justicia, estaba lleno de injusticia. Los gobernantes vivían en lujos, cobrando altos impuestos al pueblo. Y los jueces juzgaban de acuerdo a los sobornos, de acuerdo a la cara, y sobre todo a la cara, hoy podríamos pensar en la cara del billete que me acerca. Dígame si acaso la denuncia de Amós no es una foto actual. Es como mirar esta placa que estoy poniendo acá y es como prender la televisión o leer el periódico o simplemente conectarme a una web donde están las noticias del día. Pero Amós lo dejó bien en claro. Lo que Amós dejó bien en claro es que Dios es justo y no pasa por alto ni negocia con la injusticia humana. No solo Amós, por supuesto, otros profetas, pero estoy haciendo mención de Amós como para no divagar en muchos
sino para que a usted le quede, por ejemplo, Amós capítulo 3, verso 2 al verso 6. Amós deja una solemne invitación: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Un pasaje usado a veces por nosotros para llamar a la iglesia o al pueblo de Dios para venir a adorar a Dios. Bueno, esta invitación no es una invitación para adorar a Dios, es una invitación para venir a juicio con Dios. Prepárate, dice Dios a su pueblo, porque tengo juicio contigo por causa de tu injusticia. Amós deja una solemne invitación en capítulo 5, verso 14. Busca lo bueno y no lo malo. Es decir, haz justicia, hagan lo que es justo, rectifiquen sus pasos, haga sendas derechas para sus pies, caminen rectamente. En el sentido de lo que le estamos dando a la palabra justicia por la enseñanza bíblica, defiendan la causa del pobre, del menesteroso, del que sufre, del que nadie lo defiende. No se callen ante la injusticia. Señalen al injusto. Trabajen por la justicia. Pero si no lo hace, dice Amós, entonces vendrá el juicio de Dios. El capítulo 2, verso 13, voy a apretarlos allí donde están, dice Dios al pueblo, como se aprieta un carro lleno de gavillas. Y mire las 7 oraciones que aparecen allí en el capítulo 2, verso 13 en adelante, en este sentido, la justicia divina. No escapará del juicio de Dios el injusto, por supuesto. El injusto no escapará por ligero que sea de pies, ni escapará por fuerte o por mucha fuerza que tenga, ni tampoco escapará por ser valiente, ni escapará por ser un arquero, utilizar un arma sofisticado, ni escaparán del juicio de Dios los injustos que corran velozmente, ni tampoco se salvarán los que tengan caballos. Porque aquellos que vivan en injusticia y que no quieran volver sus pasos atrás, cuando llegue el día del juicio del Señor, aún los más valientes escaparán y escapan desnudos, dice Amós capítulo 2, verso 16. Sí, Dios es justo y su reino es habitado por la justicia. No hay lugar en el reino de Dios a la injusticia, porque Dios es justo, porque su carácter es un carácter de Dios justo. Todo acto de injusticia va en contra de su carácter. Finalizo con esta voz que, dígame si acaso no resuena también en nuestros días. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Por supuesto, estamos hablando acá del sermón llamado el Sermón del Monte. Entonces sus discípulos se le acercaron y comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Preste atención. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Preste atención. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que trabajan por la paz,
Y eso tiene que ver con justicia, porque no hay paz sin justicia. Bienaventurados los que trabajan por la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa, dice el Señor, los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas, precisamente a esos profetas que denunciaron, entre otras cosas, pero que denunciaron la injusticia de su época. Un enorme desafío. ¿Tiene algo la Biblia para nuestros días? Por supuesto que sí. El mensaje de la Biblia es relevante en nuestros tiempos también. Carlos, muchas gracias. Estamos muy agradecidos a vos, a Fiet también, por prestarte este tiempo para compartir con nosotros una charla tan profunda y de tanta inspiración para cada uno de nosotros. Quisiéramos cerrar este tiempo haciéndote una pregunta y pidiéndote también algo. Me gustaría que dejaras a la audiencia un desafío. ¿Cómo podemos vivir en el día a día esta justicia centrada en la palabra de Dios? Y también queremos pedirte si puedes terminar orando por la iglesia en Argentina. Claro que sí, por supuesto, es un privilegio poder orar por la iglesia del Señor. Bueno, creo que hay muchos desafíos por delante. La primera, y no quisiera que suene a negación, por eso quiero remarcarla, muy, muy importante, es la primera es siendo justos, es decir, viviendo de manera moral, en rectitud, siendo buenos ciudadanos. Creo que eso es importante. Lo segundo, sin dejar de atender eso, que por supuesto es muy importante, ser coherente con lo que vivimos, vivir coherentes con la identificación que tenemos como justos por haber sido justificados por medio de Jesucristo. Lo segundo tiene que ver con involucrarnos con las injusticias que se vive en cada uno de los lugares donde nosotros vivimos. Y por supuesto que hay muchas injusticias. Algunos de ustedes han mencionado, por supuesto, en el chat, algunas de las otras injusticias que han podido ustedes identificar. Y hay muchas injusticias. Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como creyentes, como cristianos, como parte del pueblo de Dios, es involucrarnos para que haya justicia en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Involucrarnos significa, en primer lugar, siguiendo el ejemplo de Amós, es no a la indiferencia. Eso es lo primero, no a la indiferencia. No puedo ser indiferente ante la injusticia que se vive en mi país, que se vive en mi trabajo, que se vive en la empresa a la que pertenezco, que se vive en la iglesia en la cual me congrego, que se vive en el barrio donde vivo, que se vive en el lugar donde me desenvuelvo. No puedo ser indiferente. Si hay algo que no entiendo, entonces buscaré la manera de entender y accionar la justicia, llevar la justicia a donde quiera que yo me mueva. Y eso significa ser recto, pero también significa no ser indiferente, significa trabajar por la justicia. ¿Hay algo que puedo cambiar? Ok, lo voy a hacer.
Tengo el poder para hacerlo, posiblemente soy el patrón, y entonces tengo poder para hacerlo. Posiblemente soy el profesor de la clase, entonces tengo la autoridad para hacerlo. Posiblemente tengo una posición política, entonces, bueno, voy a llevar la justicia a ese ámbito en el cual yo me desenvuelvo, sea cual sea el ámbito en el que me desenvuelva. Y el cuarto lugar es el tema, algo que hemos olvidado y es precisamente, volviendo al tema de los profetas, es señalar los actos de injusticia, es denunciar los actos de injusticia, es no callarnos la boca ante lo que vemos, sino que denunciarlo, ¿eh? Denunciar las injusticias en nuestro país, en nuestro pueblo, alrededor nuestro, en donde sea que nos movamos, denunciar la injusticia. Si nosotros no lo hacemos, entonces la justicia termina naturalizándose y al naturalizarse, entonces terminamos viviendo, conviviendo en un reino de injusticia. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal y vosotros sois la luz. Y las dos metáforas en este mensaje maravilloso de Jesús, las dos metáforas tienen que ver con esto, tienen que ver con la preservación de la sociedad en la cual vivo, pero también tienen que ver con alumbrar. Y el alumbrar significa señalar lo que está mal, decir lo que está mal y mostrar lo que debe ser. Eso es buscar la justicia y seguir la justicia. Permítame este minuto de oración. Señor, gracias porque eres justo. Gracias porque para todos aquellos que de una o de otra forma hemos experimentado la injusticia, Señor, hay consuelo al saber que tú no eres un Dios que miras para el otro lado, sino eres un Dios que te involucras con aquellos que son víctimas de la injusticia. Gracias porque eres un Dios presente y donde te haces presente a través de tus actos salvíficos, a través de tus actos, Señor, que son actos de salud, de bendición. A través de esos actos hay justicia. Y yo por eso, Señor, te ruego por tu iglesia en estos tiempos, para que podamos, Señor, como iglesia, recuperar la visión de ese Dios justo que se hace presente en este mundo de injusticia para traer justicia. Pero, Señor, también como pueblo tuyo, como pueblo, como cuerpo tuyo, Señor, entendemos que tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ver con buscar la justicia, llevar la justicia con nosotros. La justicia que es tuya, Señor, pero llevarla a donde sea que nos desenvolvamos y luchar, Señor, pelear codo a codo, hermano con hermano, hermana con hermana, hermano con hermana, iglesia con iglesia, luchar por la justicia para la sociedad. Señor, bendice nuestro país, bendice los países representados en esta ponencia, bendice nuestros países, que haya justicia, Señor. Señor, y que el injusto, si no escucha, el injusto, Señor, que decide permanecer en su injusticia, Señor, encárgate de él. Pero, Señor, que la justicia triunfe sobre la injusticia y el justo triunfe sobre el injusto. Es lo que te pedimos en esta noche. En el nombre de Jesús, el justo por excelencia.
por quien hemos sido justificados por la fe.